Hola, muy buenos días. Damos inicio al segundo día del Congreso y hoy tenemos una invitada especial. Vamos a cerrar con broche de oro este Congreso Internacional con la conferencia de la doctora Elisa Ortega Velázquez del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. A continuación voy a leer una breve semblanza que creo muy modesta a partir de toda la trayectoria que tiene la doctora. Ella es investigadora titular de tiempo completo definitiva en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, doctora en Derecho y maestra en Derecho Público por la Universidad Carlos III de Madrid y licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Tiene un postdoctorado en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y ha realizado estancias de investigación en las universidades de Warwick y de Chile. Además, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus líneas de investigación son Derecho y Migración, Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes y Refugiados, Asilo, Refugiados y Migración Forzada, Estudios Críticos del Derecho, Sistema Interamericano de Derechos Humanos y Derecho Internacional Público. Tiene diversas publicaciones y experiencia docente en sus áreas de especialización. Coordina el Seminario Interinstitucional Estudios Críticos del Derecho y Migraciones, súper recomendado, el Diplomado Migración y Derechos Humanos, enfoques multidisciplinarios y la línea de investigación Derechos, Migraciones y Movilidades del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ella va a abrir el día de hoy con la ponencia titulada Niñez migrante detenida, normas y prácticas ilegales discriminatorias y racializadas en México y Estados Unidos. Estimada doctora, le comento, vamos a iniciar la conferencia magistral. Al final va a haber un tiempo para preguntas y comentarios y comenzamos. Cedo la palabra. Muchísimas gracias. Les agradezco la invitación a este congreso, que es muy exitoso. He visto la actividad en redes sociales. Además, me da mucho gusto reencontrarme con queridos amigos y colegas, como tú, Porfiria, como Ariel. Veo también aquí a mi querida Alma Coset Guadarrama. Y bueno, pues sin más preámbulo, para que tengamos tiempo para dialogar, voy a compartir pantalla. Me avisan si se puede visualizar. Listo. Porfiria, ¿sí? Perfecto. Sí. Muy bien. Bueno, pues este es el título de mi presentación. Como bien señaló Porfiria, trato de hacer una comparación entre dos sistemas de detención, que son el mexicano y el estadounidense. Voy a empezar. Este es el contenido. Primero voy a hacer un encuadre teórico desde donde parto yo, epistemológicamente hablando. Después voy a hablar brevemente sobre cuál es el discurso de derechos humanos de la niñez migrante no acompañada, lo correctamente políticamente hablando, ¿no? Y legalmente hablando. Y después ya abordaré cada uno de los sistemas de detención con sus particularidades. El encuadre teórico desde el cual yo parto son los estudios críticos del derecho. Como oyeron en mi semblanza, yo incluso coordino un seminario que lleva este nombre. Mi perspectiva es precisamente estudiar las migraciones y el asilo desde la teoría crítica. Considero que abordar fenómenos como las movilidades desde la teoría liberal del derecho y el justnaturalismo, pues no me ayuda a mí a explicar pues fenómenos que vemos diario, fenómenos dolorosísimos como violaciones flagrantes de derechos humanos de personas migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo. Entonces he encontrado en la teoría crítica pues un campo útil y fértil para estudiar las migraciones y el asilo. También estudio las migraciones y el asilo desde los derechos humanos como un discurso político jurídico. También hecho mano del racismo de Estado y del estado de excepción migratorio. Empecemos por los estudios críticos del derecho. Desde esta área no se acepta el derecho y sus narrativas como dadas, ¿no? Que es generalmente lo que nos enseñan desde las facultades o desde las escuelas de derecho.
¿no? Desde los estudios críticos del derecho se entiende que el derecho es indeterminado y una máscara de estrategias específicas de control social y disciplina, y que es susceptible de ser instrumentalizado por los poderes predominantes. Así pues, el derecho y las normas jurídicas son instrumentos que ayudan a regular las relaciones de poder en la sociedad de acuerdo con la raza, la clase y el género. El derecho sirve así como una bisagra que abre y cierra las relaciones de poder. Entonces, desde esta perspectiva, son inseparables poder, derecho y política. Acá no se entiende que las normas jurídicas son objetivas, neutrales, justas, necesarias y demás, ¿no? Esta visión muy tradicional, ¿no? Pues que todavía se sigue enseñando, ¿no? En las escuelas de derecho. Ahora veamos los derechos humanos como discurso político jurídico. Tenemos que las violaciones diarias que vemos a los derechos humanos de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, las podemos entender como una ruptura o una dislocación del discurso de los derechos humanos de estas personas. Este discurso se encuentra vacío, carente de contenido, de significación, pues estas personas están en un limbo jurídico en el que les aplica y no el derecho. Entonces, podemos encontrarnos ante prácticas de racismo de Estado. ¿Por qué? Porque a través de dispositivos de exclusión, los estados deciden quién vive y quién muere sin la necesidad del uso de la fuerza. Estos objetivos se pueden cumplir a partir de que el Estado no haga nada por salvar la vida de poblaciones enteras, ¿no? Nuestra población objeto de estudio, ¿no? Que son migrantes forzados, refugiados, solicitantes de asilo. ¿Cómo lo hace el Estado? A través del uso de distintas tecnologías de poder. Por ejemplo, leyes restrictivas y racializadas en materia de extranjería y asilo, la securitización de las migraciones, los campos de refugiados, los centros de detención. También aquí están incluidos los procesos burocráticos que desincentivan que las personas pidan asilo, ¿no? Los largos procesos de espera, ¿no? Que hacen que las personas se vayan, entre otras. Entonces podemos encontrarnos ante estados de excepción migratorios. Es decir, a las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, les aplican las leyes en términos de las sanciones que establecen, por ejemplo, por no cumplir con la documentación que acredite su estancia regular en un estado, pero no les aplican en términos de las protecciones básicas que deberían de gozar, ¿no? Por su mera humanidad, y que es lo que predica el discurso de los derechos humanos, ¿no? Que tiene como piedra angular, como sabemos, la igualdad de las personas y la no discriminación. ¿Cuáles serían esas protecciones básicas? Pues los límites en la detención, ¿no? En razón de la irregularidad migratoria, el acceso a los procedimientos para acceder al asilo, también el debido proceso, entre otras, ¿no? Entonces estamos en un limbo jurídico en relación con estas personas. Les aplica y no el derecho. Esto es lo que llamamos, desde la teoría de Giorgio Agamben, el estado de excepción migratoria. Entonces, ahora pasamos a la segunda parte de la ponencia. Veamos cuál es el discurso de derechos humanos de la niñez migrante no acompañada. Hay dos medidas especiales que pues resultan de especial relevancia para los niños migrantes no acompañados. Veamos cuáles son. El primero es el derecho de asilo. Sabemos que se debe dar el acceso, ¿no? No el asilo per se, pero sí el acceso a solicitar asilo a toda persona que tenga un temor fundado de regresar a su lugar de origen. Y el derecho de asilo está reconocido a nivel internacional y ha sido reconocido por México y por Estados Unidos. Entonces, este es un derecho reconocido a adultos y niños, por supuesto. Y ahora, y obviamente, la segunda medida de especial interés para la niñez migrante no acompañada es el derecho a no ser detenidos por su condición migratoria irregular. No me voy a detener en el derecho de asilo porque pues, la ponencia es sobre detención. Entonces, pero sí me voy a detener, valga la redundancia, en el derecho a no ser detenidos. Jurídicamente, la detención de una persona migrante por su estatus migratorio, sin perjuicio de la edad, sean adultos o niños, puede proceder en dos situaciones.
como sanción penal cuando la migración irregular está tipificada como delito en las leyes penales, ya sea de los estados de tránsito o de destino, o como medida cautelar, cuando la migración irregular es una infracción administrativa. Este es el caso de la mayoría de los países a nivel mundial. La detención administrativa tiene como fin que la persona migrante sea accesible mientras se define su situación migratoria. ¿Para qué? Para que sea deportable, regularizable o que se le otorgue en dado caso el asilo. Ahora, la detención de los migrantes irregulares, ya sea como sanción penal o como medida cautelar, que es el caso de la infracción administrativa, es una medida que les criminaliza, además que es causa de malos tratos. Sin embargo, como la práctica demuestra, pues es una medida que está generalizada en distintas latitudes a pesar de los efectos probados negativos que tiene sobre las personas migrantes y sus derechos humanos. Y además que tiene pocos efectos disuasorios, como también la práctica demuestra. En el caso de los niños, pues la detención nunca es una opción adecuada. ¿Por qué? Porque agrava la situación de vulnerabilidad en la que ya se encuentran debido a factores como viajar no acompañados, haber sido separados de sus padres, estar en condición migratoria irregular, además de otros factores interseccionales como su etnia, género, preferencia sexual, identidad de género o discapacidad. Además, también por el contexto de violencia generalizada del cual pueden proceder. Por ello, desde el derecho internacional, prevalece el principio general de no detención de la niñez migrante. Entonces, el discurso vigente en materia de derechos de los niños y las niñas es que todos los niños sin discriminación son sujetos de derechos, ¿no? Igual que los adultos. ¿Cuál es el quid del asunto? Que requieren medidas especiales de protección que deben de ser acordes con su edad y deben de ser determinadas caso por caso, ¿no? En este caso estamos hablando de niños migrantes, pues acorde con su situación de movilidad. Entonces, si hacemos un análisis de los instrumentos internacionales, lo que podemos encontrar es que el derecho internacional público lo que dice es: la detención de los niños migrantes solamente puede ser usada como medida de última ratio. Eso es lo que dice el artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta convención es, digamos, el tratado maestro que aborda los derechos de la niñez a nivel internacional. Para que se den una idea, es el tratado internacional más ratificado a nivel mundial. Lo que sí es que Estados Unidos no lo ha ratificado. El resto de países en el mundo lo ha ratificado. Entonces, se puede decir en términos generales que tiene una aceptación universal. Entonces, digamos, la consigna es que la detención de los niños en contextos de migración contraviene su interés superior, ¿no? Que es, digamos, el principio que rige toda la actuación o que debiera regir toda la actuación del Estado en relación con los niños. Ahora, lo que dice el derecho internacional es que en caso de que un niño migrante sea detenido, deben observarse ciertas garantías sustantivas y procesales para que no se configure una detención arbitraria. Básicamente, estas garantías deben de estar contenidas en estos 4 derechos que les pongo en la pantalla, que son el derecho a ser oído, el derecho a un recurso efectivo, el derecho a establecer contacto con un familiar y el derecho de asistencia consular. Obviamente este último derecho no tiene aplicación si el niño va a solicitar asilo, ¿no? Ahora, este es el discurso de derechos humanos de la niñez migrante, ¿no? Esto es lo que nos dice el derecho internacional de los derechos humanos que debe aplicar para la niñez migrante. Ahora veamos 2 sistemas de detención en la práctica. Y que no son 2 sistemas de detención, digamos, triviales, son súper importantes porque son el mexicano y el estadounidense, ¿no? Y bueno, la frontera México-estadounidense es la que más detiene niños migrantes a nivel mundial. Veamos el mexicano. Desde mi perspectiva, el mexicano es o puede ser calificado como la constante contradicción entre el discurso legal y la práctica. Veamos el discurso.
Divido el discurso en dos partes, en el marco normativo de protección y el marco normativo de control. El marco normativo de protección es, lo puse a grandes rasgos, a muy grandes rasgos, ¿no? Por obvias razones, en el marco constitucional y en el marco general. En el marco constitucional tenemos que el artículo primero otorga derechos humanos a todas las personas que están presentes en el territorio nacional, ¿no? Obviamente están incluidas personas migrantes, refugiados, solicitantes de asilo. Además, nuestra Constitución reconoce de manera expresa en el artículo 4 el interés superior de la niñez, ¿no? Entonces, la base constitucional es fuertísima, ¿no? A nivel de derechos humanos y de reconocer a los niños como sujetos plenos de derecho y su interés superior de la niñez como principio rector en cuanto a el tratamiento de niños, niñas y adolescentes. También en nuestro país existe una ley que rige los derechos de niños, niñas y adolescentes, y esta ley de verdad es de avanzada, es del año 2014 y está completamente armonizada con la Convención de los Derechos del Niño. Esta ley parte también de considerar a los niños como sujetos plenos de derecho y considera medidas especiales de protección para los grupos en condiciones de vulnerabilidad como la niñez migrante y obviamente sin discriminación alguna por el estatus migratorio. Además, considera a los albergues que deben ser gestionados por el sistema DIF, ¿no? Que es esta agencia especializada en temas de niñez y con ciertos estándares de bienestar, como es el principio de separación y el derecho a la unidad familiar. Además, establece que las autoridades deben encontrar lo más pronto posible la mejor solución para el niño y evitar su permanencia en los albergues. Esto sobre la idea de que los albergues, en términos generales, aunque hay excepciones, son a puertas cerradas. El marco normativo de control en México está dado obviamente por las leyes de migración y asilo, especialmente de migración. Como todos sabemos, en nuestro país hubo una reforma a la ley de migración el año pasado. El 11 de noviembre se reformó la ley de migración después de una labor titánica de sociedad civil especialmente, que por fin logró que se reformara la ley de migración para derogar normas que permitieron por casi 10 años la detención de niños migrantes por razones excepcionales. Así decía la norma, el artículo 112, ¿no? ¿Cuáles eran esas razones excepcionales? Por ejemplo, que no hubiera espacio en los albergues DIF. Eso decía el 112.1 de la ley de migración y el artículo 176 del reglamento. En la práctica, el sistema de detención operaba a través de esta excepción legal. Cuando no había espacio en los albergues DIF, pues siempre, ¿no? Entonces, esta norma ilegal, inconstitucional y discriminatoria, de hecho, autorizaba un trato distinto para los niños por ser migrantes. Entonces, no imperaba su calidad de niños, sino su calidad de migrantes y el enfoque de seguridad y la criminalización institucionalizada de la migración irregular que prevalece en nuestro país, como sabemos, ¿no? Esto a pesar del discurso de derechos humanos que también sabemos que existe. Entonces, con la reforma del 11 de noviembre de 2020, pues ya el marco legal ya no permite de manera expresa la detención de los niños en las estaciones migratorias y ya también debe evitarse detener a sus padres atendiendo al principio de unidad familiar. Ahora, cuando un niño es puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración, se le debe notificar inmediatamente a la Procuraduría de Protección y se le debe canalizar al DIF. Además, se le debe otorgar una visa por razones humanitarias y determinar su situación migratoria atendiendo al plan de restitución de derechos. Ahora, si se recomienda que se quede en el país, se le debe regularizar. Y si se recomienda que salga, se le debe incluir en el plan de retorno asistido. Yo tengo mis críticas a este plan de retorno asistido. No voy a hablar ahorita de eso para no extenderme, pero bueno, en caso de ser víctimas o presenciar delitos en México, no se les deporta y se les puede regularizar si esa es su voluntad. También con esta reforma de noviembre se incluye la figura del Centro de Asistencia Social. Seguramente ya oyeron hablar de estos nuevos centros. Son nuevos espacios, ¿no? Según dice la ley,
y son los lugares de cuidado alternativo para los niños no acompañados que brindan instituciones públicas, privadas y asociaciones. Ahora es en estos espacios donde los niños migrantes permanecen durante su procedimiento administrativo mientras se determina su situación migratoria, ¿no? También la ley señala en un artículo transitorio que el Congreso tiene que destinar recursos, obviamente, para que se construyan estos centros de asistencia social. Hasta la fecha, lo cierto es que han pasado pocos meses desde la reforma. Está este centro en Tijuana, este CAS, ¿no?, que inauguró UNICEF y DIF Tijuana a finales de marzo, el 31 de marzo, que fue el primer, se llama Centro de Primera Acogida para niños en contexto de movilidad, pero ya está documentado que en Frontera Sur pues han hecho tiendas de campaña, ¿no? Y no, pues no como está el de Frontera Norte, ¿no? Entonces, vamos a ver. ¿Cuál fue, digamos, la respuesta al día siguiente de la reforma? Pues bueno, fue bien acogido, ¿no? Por ejemplo, en el sistema ONU, los niños migrantes en México ya no estarán encerrados. Entrada en vigor de las reformas a favor de la niñez y adolescencia migrante, avance histórico en materia de derechos. Fue bien acogido. Ay, perdón. ¿Cuál es la realidad? ¿No? Ya vimos el discurso, ahora veamos la realidad. El 26 de marzo, Movimiento Mesoamericano, ¿no?, documentó con esta foto, ¿no?, cómo tenían enjaulados a familias enteras, a niños incluidos, por supuesto, en la cárcel migratoria La Mosca, ¿no? Esta última foto es de mayo, la de la derecha, ¿no?, donde dice: retienen en albergues de Chiapas a niños y adolescentes que viajan solos o los separan de sus padres, ¿no? También estaba viendo ayer una nota que están intentando construir un CAS en Chiapas y también están teniendo problemas. Y bueno, realmente del discurso de la ley a la acción, realmente todavía hay una brecha amplia, todavía está por verse. Y bueno, pues este fue, digamos, el sistema de detención mexicano. Sí hay un avance, ¿no? Al menos ya la ley no tiene legalizada la detención como lo tuvo por casi 10 años, pero yo creo que todavía falta mucho por hacer. Ahora veamos, ¿cómo voy de tiempo? Ahora veamos, por último, el sistema de detención en Estados Unidos. El sistema de detención en Estados Unidos es un sistema legal que tiene protecciones, pero tiene bases, desde mi perspectiva, racializadas y discriminatorias. Como ya les había adelantado, a nivel internacional a Estados Unidos no les son vinculantes los estándares en materia de no detención en materia de niñez. ¿Por qué? Porque no ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño. Además, a nivel regional, a pesar de que sí es miembro de la Organización de Estados Americanos, no le son aplicables los estándares interamericanos que prohíben la detención de los niños migrantes porque no ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ni ha aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Sabemos en general que Estados Unidos tiene una débil recepción del derecho internacional. Ahora, a nivel constitucional, la Corte Suprema señaló desde 1993 en el caso Flores contra Miss que los niños migrantes no acompañados no tienen un derecho fundamental de estar libres de detención. De hecho, la Corte señala que el interés superior de la niñez no es un criterio constitucional absoluto y que, de hecho, al no haber un derecho fundamental comprometido o en juego, la ley de migración no vulnera el derecho al debido proceso de los niños. Entonces, la detención de los niños migrantes no acompañados ni siquiera viola la Constitución. La Corte lo que dice es que lo único relevante es que la detención cumpla con criterios o estándares mínimos. Entonces tenemos que a nivel federal hay, digamos, dos niveles de protección para los niños no acompañados que son detenidos. El primer nivel de protección está en el Acuerdo Flores de 1997, que precisamente este Acuerdo Flores, que es un acuerdo judicial, se llegó a raíz de este caso que llegó a la Corte.
El Acuerdo Flores señala que los niños deben de ser liberados sin demoras innecesarias a sus padres o familiares o a cualquier patrocinador calificado, ¿no? O que acepte su custodia. En caso de que esto no sea posible, se les debe liberar al entorno menos restrictivo y además deben de tener, digamos, o el gobierno debe de implementar estándares mínimos para su cuidado y tratamiento mientras están en detención. El segundo nivel de protección para los niños en detención está en la Ley de Trata. La Ley de Trata es de 2008 y la Ley de Trata lo que hace es establecer plazos para que el Departamento de Seguridad Nacional, que es quien detiene a los niños a través de sus distintas agencias, entregue a los niños que detiene a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, que depende del Departamento de Salud y que no tiene funciones de migración. Entonces la Ley de Trata lo que hace es establecer plazos, ¿no? Para que no se queden los niños detenidos indefinidamente. Esto se estableció desde 2008. Entonces, el Departamento de Seguridad Nacional tiene que avisar a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados que tiene a los niños dentro de las 48 horas siguientes a que los aprende y debe de transferírselos en un plazo no mayor a 72 horas para que los cuide. Ahora, hasta aquí todo suena bien. El problema es que esto no aplica a los niños mexicanos ni canadienses. Solamente les aplica si argumentan que son víctimas de trata o que temen regresar a su país de origen, ¿no? Y siempre y cuando sean temores fundados y el agente de la patrulla fronteriza o de CBP se las crea. En caso contrario, se le quedan en las celdas migratorias y se les deporta de manera sumaria a México. Ahora, siendo realistas, esto no va a aplicar a los canadienses. ¿Cuántos niños canadienses creen que va a haber en estos supuestos? No, esto es para mexicanos. Entonces, desde mi perspectiva, estas protecciones del sistema de detención estadounidense, porque además el discurso político, ¿no? de este sistema de detención es, bueno, nosotros tenemos legalizada la detención, pero cuidamos a los niños, ¿no? Los cuida una agencia que depende del Departamento de Salud y que no tiene funciones migratorias. Entonces, pero es un sistema cuyos estándares protectores, desde mi punto de vista, se basan en normas racializadas que protegen a cierta clase de niños y excluyen a los mexicanos. Entonces, pues bueno, esa es mi opinión. Además, el sistema en acción, eso también está documentado, al igual que el mexicano, no funciona como indica la ley, ¿no? En cuanto a los plazos que señala la ley de trata, ¿no? De avisar que dentro de las 48 horas y transferirlos en 72 horas. Y tampoco respeta el interés superior de la niñez. Además, por ejemplo, se documentó que durante la administración de Trump se complicaba que los niños fueran liberados a sus padres porque se les requería una prueba de huellas dactilares para ver que no fueran inmigrantes irregulares. Entonces, obviamente, se complicaba que los padres pudieran reunificarse con sus hijos, ¿no? Porque si no, pues los agarraban y los deportaban. Finalmente, ¿qué ha pasado en tiempos de COVID? Como sabemos, pues, desde el año pasado, aprovechando la pandemia y en aras de frenar la propagación del virus, en Estados Unidos se intensificó la detención y la deportación de migrantes irregulares y también de solicitantes de asilo. Esto sin importar si se propagaba el virus a países pobres, con sistemas sanitarios quebrados, porque no se hacían las pruebas para ver que no se deportara a migrantes enfermos. Esto se hizo con fundamento en el título 42 del US Code, ¿no? Que es la ley de salud, ¿no? de 1944. ¿Qué dice el título 42? Pues autoriza al cirujano general a que se suspenda la entrada de personas que pueden ser nacionales o extranjeras cuando una enfermedad transmisible en un país extranjero plantee un peligro grave de introducción de dicha enfermedad en Estados Unidos y sea necesaria la suspensión de su entrada, sea nacional o sea extranjero, en interés de la salud pública.
Entonces, usaron este título 42 para emitir una orden interina de emergencia a través de los CDCs, que prohíbe la entrada a Estados Unidos por motivos de salud pública a personas que puedan propagar el COVID-19. ¿Cuál es el problema de esta orden de los CDCs? Que redefine y amplía la norma que le da sustento. ¿Por qué? Porque no impone como requisito que la persona a la que se le prohíbe la entrada esté infectada o contagiada o que represente un peligro para la salud pública. Además, no requiere una determinación individualizada. Además, la orden está cuidadosamente elaborada para ser aplicada solamente a migrantes irregulares que ingresan por tierra, que son los que llegan a pedir asilo, ¿no? Y que lleguen por frontera sur. Entonces, es una norma racializada y también establecida por clase, ¿no? ¿Quiénes son los que llegan por frontera sur? Pues solicitantes de asilo, y entre ellos están los niños no acompañados. Entonces, solamente el gobierno de Estados Unidos considera que estas personas son los que son un peligro para la salud pública, ¿no? Entonces es una norma elaborada por raza y por clase. No aplica obviamente a ciudadanos estadounidenses ni a extranjeros legales y permanentes como sí lo hace el fundamento legal original y que le da sustento. Entonces la orden, invocando la pandemia por COVID-19 y haciendo una interpretación mañosa y sin precedentes de la Ley de Salud de 1944, pues es ahora una normativa alterna en materia migratoria y una base explícita de deportación express para migrantes irregulares, solicitantes de asilo y para niños migrantes no acompañados. ¿Qué pasa con Biden? Pues yo creo que hay un panorama muy sombrío. Antes de que entrara al poder en enero, pues todavía con Trump, en noviembre, un tribunal federal dictó una orden temporal de suspensión de las deportaciones bajo el título 42 de los niños migrantes no acompañados. Ya con el nuevo presidente, el 29 de enero, Biden firmó una orden ejecutiva que estableció como política oficial la exención de la aplicación del título 42, que antes pues era una suspensión temporal de los niños no acompañados. Entonces ya este título 42, la deportación a través del título 42, ya no aplica a los niños no acompañados desde el 29 de enero. Sin embargo, la administración de Biden ha seguido utilizando pues, el título 42 para deportar a la mayoría de personas adultas y familias solicitantes de asilo, porque sigue vigente la orden de los CDCs, que han sido aprendidas en la frontera durante los primeros meses que lleva en el poder. Ahora, también no ha vuelto a abrir todos los puertos de entrada oficiales a los solicitantes de asilo, ni se ha asegurado que los funcionarios de la CBP admitan a todos los niños no acompañados que solicitan asilo. Entonces, es como medio su solución a medias. Ahora, que no les aplique el título 42 a los niños no acompañados ha tenido a la vez dos consecuencias. Por un lado, los niños se han visto obligados a separarse de sus familias, ¿no? Para cruzar la frontera solos y pedir asilo en Estados Unidos, pues si solicitan protección junto con sus familias, se les deporta a ellos y a sus familias en aplicación del título 42. Ahora, mientras que la CBP sigue rechazando a los niños en los puertos oficiales de entrada, los niños que entraron de manera irregular están pasando más tiempo recluidos del permitido por la ley en los centros de detención de la patrulla fronteriza, que son conocidos por los malos tratos que infligen a los niños migrantes. Y bueno, pues ya para terminar, les puse aquí un par de notas que son de ayer y antier, de lo que va en el periodo de Biden, y de los malos tratos que reciben los niños. Y con esto termino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Elisa. Creo que nos das un panorama muy desalentador en el sentido más humano, pero en cuestiones políticas fuertes y siguen siendo recalcitrantes
sobre todo en la población de las infancias y menores de edad, ¿no? Justamente estaba leyendo en estos días que en el 2019 México tuvo el mayor número de detención de niñas, niños y adolescentes no acompañados, ¿no? Creo que esto nos viene a dar cuenta del panorama que se necesita ser abordado en las políticas migratorias en relación a esta población. La verdad te felicito, mi admiración, sobre todo para tener esta no sé, perspicacia y sobre todo templeza para poder abordar ese tipo de temáticas. Seguías hablando y yo decía, wow, ¿no? La verdad, sí, sobre todo los videos que aparecen en los medios de comunicación, los videos que han aparecido sobre cómo tratan a los niños en los centros de detención, y tanto en México como en Estados Unidos. En Estados Unidos, claro, las condiciones son deplorables, y pues bueno, dan mucho de qué hablar, y sobre todo todos los derechos que han sido pasados por encima, ¿no? Bueno, no sé si aquí en la audiencia tengamos alguna duda, pregunta o comentario para la conferencista. Y en redes sociales, Ariel, ¿cómo estamos? En redes sociales están siguiendo, pero no han hecho comentarios. Esperemos que ahorita se animen. De aquí tenemos a Cosette Guadarrama. Tienes el micrófono activado, Cosette, adelante. Gracias, Ariel. Muy buenos días a todos. Porfiria, Elisa, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte de nuevo. Bueno, primero felicitarte por la precisa conferencia que acabas de dar. Es muy interesante, definitivamente. Es muy interesante, es muy apasionante y sobre todo es muy triste cuando se habla justamente de niños, niñas y adolescentes, y particularmente pensando que eso es lo que va a conformar las sociedades futuras de nuestro mundo. Y en este sentido, en esta comparativa que tú haces sobre México y Estados Unidos en el sentido de la detención de este grupo vulnerable, me gustaría preguntarte, ¿tú consideras que bueno, porque por ejemplo en el caso de Estados Unidos se mencionaba que el discurso xenofóbico de Donald Trump había aumentado las detenciones y el maltrato, y sin embargo, comparando con las cifras de Obama, esto resultó falso. Resulta que Obama fue el que en el gobierno en el que más deportaciones se dieron, aun cuando el discurso de Trump era muchísimo más encarnizado contra los migrantes y particularmente los niños, con estas imágenes de las jaulas, etc. Sin embargo, en México también encontramos este tipo de situaciones vedadas, ¿no? Que no se han a lo mejor develado adecuadamente. Y no sé si tú compartas o cuál es tu opinión, en el sentido de que tal vez esta forma de trato, este discurso que se construye de los derechos humanos y que en realidad no se materializa en estos dos estados, se debe justamente por la aporofobia que yace en este imaginario de las sociedades, en donde el control del Estado, para no perderlo, construye justamente esta idea de que el migrante tiene que salir, no le podemos dar la cabida ni tratarlo como persona porque no lo es, ¿no? Porque simplemente conlleva una serie de compromisos, no solamente en el sector salud, sino cuestiones económicas y políticas. Y por lo tanto, tomando un poco a cortina y este concepto de aporofobia, pues desde esto se construye, y sería muy difícil pensar que la política migratoria y esa gobernanza de la que tanto se anhela pueda llegar a materializarse y ser una realidad en estos dos estados, ¿no? Y por ende mantener este estatus, ¿no? Independientemente del avance que tengamos en las normas, etcétera, etcétera, porque ya tú bien acertadamente mostrabas estos tweets, ¿no? A pesar de que tenemos esta norma y a lo mejor puede ser muy avanzada o muy novedosa, el trato es el mismo, ¿no? Gracias. Gracias, José Dola, qué gusto saludarte. En efecto, mira, yo conozco de refilón el marco teórico del cual estás hablando, de la aporofobia. Yo lo trabajo desde la teoría crítica y quizás más desde la biopolítica legal.
desde los estudios críticos de las migraciones, ¿no? Desde donde se concibe, ¿no?, que los estados lo que hacen es, digamos, usar, digamos, a los migrantes, ¿no?, a los más útiles, que son o los más calificados o los más susceptibles a la explotación. Entonces, es complicadísimo que se materialice el discurso de derechos humanos para estas personas porque a los estados no les interesa. O sea, no les interesa darles derechos humanos porque al final, y lo pensaba yo, por ejemplo, en términos del asilo, ¿no? O sea, ¿cuándo le va a interesar a Estados Unidos que los centroamericanos lleguen, ¿no? Pues antes va a poner miles de países frontera, ¿no? Va a poner a México, a Guatemala, o sea, va a ir poniendo miles de fronteras antes porque hay muchos, no solo intereses económicos, de salud, intereses políticos, pero yo creo que también intereses raciales y culturales. La hegemonía racial y cultural, yo creo que no hay que dejarla pasar de largo. Yo creo que si algo nos debe de dejar el mandato de Trump es eso, y es ese recuerdo del tema racial. El tema racial está bien presente y no hay que dejarlo de lado. Y justamente, fíjate, esta ley de trata que yo les estoy diciendo y que protege a todos los niños excepto a los mexicanos, a mí me parece alucinante. Es una ley de 2008. Se está excluyendo a los niños mexicanos. O sea, explíquenme, por favor, una ley que excluya a los niños mexicanos. O sea, de 2008. A mí eso no me cabe en la cabeza, de verdad. O sea, yo el año pasado estaba alucinada cuando salió esta norma de esta orden interina de los CDCs que decía vamos a deportar de manera expresa a todos los que lleguen por frontera sur, ¿no? Y no les vamos a dejar solicitar asilo, sean niños, sea quien sea. Yo decía, ¿cómo es posible, no? O sea, es una norma totalmente racializada, ¿no? Y por clase, porque pues entonces son la gente pobre que llega buscando protección internacional y demás, ¿no? Son normas completamente ad hoc, ¿no? Todo eso que te enseñaron en la facultad, bueno, así hay alguien que estudió Derecho, tú sí, Cosette, tú me entiendes, eso que te enseñaron en la facultad de Derecho y que te dijeron, sí, las normas son justas, objetivas, neutrales, con vocación de permanencia. Todo eso y dices, ¿qué onda? O sea, ¿cómo es posible, no? Normas completamente ad hoc. Entonces piensas en los estados fascistas que hacían normas, específicamente, por ejemplo, piensas en el Estado Nacional Socialista, ¿no? Que decías, estas normas son para los judíos que cumplen estas características, ¿no? ¿Y por qué es? Pues porque son judíos. Y acá, ¿por qué es? Pues porque son mexicanos. O sea, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo esta norma no me va a aplicar y no me va a proteger a los niños mexicanos? No, resulta que en un año el 20% de los niños que han deportado son mexicanos. O sea, acaba de salir, les recomiendo, si les interesa el tema de los niños migrantes, como ya, acaba de salir un informe de Amnistía Internacional donde documentan el número de niños que han mexicanos, ¿no? En Amnistía se acaban de dar cuenta de la racialización. No lo ponen así, bueno, yo porque manejo estos marcos teóricos y me apasionan estas ondas, pero se acaban de dar cuenta y las normas estadounidenses no protegen a los mexicanos. ¿Cómo se llama eso? Son prácticas de racismo de Estado desde mi perspectiva. O sea, ¿por qué proteger a unos y no a otros? ¿No? Es como, por ejemplo, y a mí lo que me llama mucho la atención, y sí, numéricamente el mandato de Trump, sí, no se compara, y ahí te concedo toda la razón, querida Cosette, con Obama. Pero yo creo que algo que dejó Trump es el tema racial. Y ahorita me estoy acordando del tema de DACA. Cuando empezó a hacer toda la guerra al programa DACA, pues el programa DACA es 80% mexicanos o personas de origen mexicano. Ahí de nueva cuenta son acciones, son políticas racializadas.
que la población objetivo es mexicana. Entonces, yo creo que si algo nos debe de recordar y más bien no olvidar es el tema racial, desde mi perspectiva. Y gracias, José. No, gracias a ti, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y que tiene como base justamente lo que decía López, este brasileño, sobre el excentrismo, ¿no? Como el hombre blanco, el hombre, ¿no? Justamente el género, el hombre, el blanco, es lo que debe predominar, y entonces, como tú mencionas, los mexicanos, pues no entramos por el color, ¿no? Que somos más morenos. Gracias, Elisa, un placer escucharte como siempre. Muchas gracias. Gracias a ti. A continuación voy a ceder la palabra a Lidet Mojica. Tiene una pregunta para ti, Elisa. Cierro micrófono. Hay por ahí un comentario en redes sociales. Dice Tabo Jacona, felicidades Elisa, buenísima conferencia. Pone de manifiesto la esquizofrenia de estos tiempos donde los niños son retóricamente puestos en alto valor, perdón. Dejen ver, es que entró otro comentario y me aventó el otro hacia abajo, puestos en alto valor, pero que en la práctica son menospreciados, excluidos y maltratados. Pero ese maltrato y exclusión no es para todos. Hay una cuestión de clase social que es definitoria para que la sociedad y el Estado vean a estos niños como más o menos dignos de derechos. La clase social es un concepto que no está de moda, pero que permite entender situaciones como esta. Estudios y conferencias como lo que acabas de ofrecer nos ayuda a pensar y espero nos ayude a actuar de alguna manera en algunas de estas circunstancias. Y hay otro comentario también de Dulce Reyes que dice: en los centros de detención migratoria en México, los niños y niñas siguen siendo apresados con sus padres, donde la alimentación es pésima y el trato es totalmente autoritario. Las autoridades restringen la entrada a asociaciones y defensores de derechos humanos. Las leyes son solo eufemismos que no atienden la cruda situación. ¿Qué se puede hacer al respecto desde el derecho internacional? Y yo creo que sí nos daría tiempo también. Yo tengo una pregunta, más que pregunta, inquietud, de conocer algo que tú señalabas hace un momento, que dijiste, no lo quiero ahondar por cuestiones ahorita de tiempo, pero que sí me interesaría ver, aunque sea un poquito, de esta cuestión del retorno asistido. Yo también tengo por ahí algunas cuestiones en cuanto a decir, ¿qué asisten? O sea, ¿qué tanto es el asistido o esa asistencia que de pronto ofrecen? No sé si nos podrías señalar también un momento, algo al respecto de eso, Elisa. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a todas y a todos por sus comentarios. Si se me va pasando, me van recordando. Bueno, de lo del retorno asistido, yo empezaría por señalar el tema del eufemismo usado para señalar, para nombrar una deportación. Yo conozco a muchas personas que en sociedad civil, pues han visto, han documentado, ¿no? Cómo les hacen firmar a los niños, a las personas, ¿no? Sus retornos asistidos. Y pues de asistidos y de voluntarios no tiene nada. O sea, en realidad más bien son una forma de desincentivar que se queden aquí en México y que soliciten asilo. Porque hay que decirlo claro, estas personas tienen necesidades de protección internacional. Vienen, no están aquí de manera gratuita, no huyeron, no salieron de sus casas para venir a Palenque, para venir a Tajín, para venir a Bellas Artes. O sea, vienen huyendo de situaciones muy complicadas y son un flujo forzado de personas, de migración forzada. Entonces, a estas personas, de acuerdo a lo que dice la ley de asilo, se les tendría que dar, y también de acuerdo a lo que dice la ley de migración, se les tendría que dar acceso al procedimiento para acceder a la condición de refugiados aquí en el país, ¿no? Eso es lo que tendría que ser de acuerdo al discurso legal, ¿no? Y de acuerdo al discurso de asilo y de derechos humanos. Pero no pasa. O sea, pasa yo creo que en mínima forma, ¿no? Porque nuestra capacidad institucional todavía no da para eso. ¿Por qué? Porque no hay voluntad política para que dé, ¿no? Tampoco es que estemos inundados.
¿no? También es otra parte del discurso político, ¿no? Como cuando el tema de las caravanas, de que, ay, vienen las oleadas, hasta la forma en que hablamos también, o sea, influye mucho en la percepción que la sociedad tiene del fenómeno, ¿no? La oleada, bueno, oleada, no lo sé si sea la mejor forma de nombrar, sí hiciera mucha gente, pero tampoco. México es un país grandísimo, 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 y numéricamente los extranjeros es 1%, y de ese 1%, la mitad son hijos de mexicanos, ¿no? Entonces, como que todo es tan relativo si lo pensamos numéricamente. Entonces, yo creo que el uso de eufemismos como asistido, retorno asistido, el uso de retorno para nombrar que te llevan cuando tú no quieres regresar y que te llevan al lugar del cual vienes huyendo, pues a mí ya me parece problemático. Y cuando además no te dieron las opciones para obtener, por ejemplo, la condición de refugiado, y si no la condición de refugiado, pues la protección complementaria, ¿no? Que la protección complementaria es otro mecanismo que existe en nuestro país, ¿no? Y que existe en el derecho internacional de los refugiados, para aquellas personas que no pudieron cumplir con lo que se pide para obtener la condición de refugiados. Y si no, pues con una visa una visa por razones humanitarias. Vamos, mecanismos institucionales hay, ¿no? Pero se necesita dar a las personas el acceso, ¿no? Para que puedan solicitarlos, que les digan por dónde, ¿no? Los procesos son complicados, ¿no? Yo alguna vez hice un artículo hace algunos años sobre el número de leyes que necesitas conocer para saber el procedimiento para acceder a la condición de refugiado. Necesitas saber 7 leyes. Yo que soy, de verdad, yo estudié Derecho desde la licenciatura, y miren que me gusta el derecho, pero me meto más a temas de ciencia política y RI. Para mí fue complicadísimo. Yo dije, ¿qué es esto? Esto es como kafkiano, ¿no? Necesita la gente asistencia jurídica, ¿no? Y obviamente no se les da el acceso como se debería. Yo creo que sí hay esfuerzos, ¿no? Hay, por ejemplo, está la clínica de la Ibero, que hacen una excelente labor. También ya hay algunos esfuerzos desde el Instituto de Defensoría Federal, pero todavía hace falta mucho trabajo en pro de la gente que quiere solicitar asilo en nuestro país. Entonces, pues es mucho más fácil montarlos en un avión a través de que les hagan firmar un papel de retorno asistido, Ariel, o en un camión, ¿no? Y en el caso de los niños, pues nada más ponen a un agente a que los acompañe, ¿no? A un OPI, a uno de los poquitos OPIs que hay, ¿no? Que también el tema de los OPIs es otro tema. Pero y ya, y no me acuerdo qué más tenía que decir. Disculpen mi distracción. Todo bien, fue todo lo que se te comentó, Elisa. Muchas gracias. Pues muy agradecida con todas y todos por sus comentarios, preguntas y pues muy a la orden, lo que necesiten. Me pueden enviar un correo, o me pueden seguir en mis redes, ya les puse mis redes, se las pongo en el chat, y con mucho gusto. Yo uso mis redes no para temas personales, sino básicamente para trabajar, así que con mucho gusto. Muchas gracias, Elisa. Reitero todos los aplausos que te hemos comentado en ese momento sobre el tema que abordas. A continuación, leeré la constancia, la cual te haremos llegar. Y dice: el Colegio de Michoacán, el Centro de el Centro de Estudios Rurales y el Observatorio Regional de las Migraciones otorgan la presente constancia a Elisa Ortega Velázquez por su participación con la conferencia magistral Niñez Migrante Detenida, Normas y Prácticas Ilegales, Discriminatorias y Racializadas en México y Estados Unidos, en el marco del Segundo Congreso Internacional de Estudios y Trabajos para las Migraciones y Movilidades Contemporáneas, Políticas de Contención, Tránsito, Retornos y Expulsión. Llevado a cabo los días 17 y 18 de junio, firmados por el doctor Ariel Mojica Madrigal y tu servidora, Porfiria Bustamante de la Cruz.